Hola a todos, hoy estamos con Ana María Caballero, que es escritora y poetisa. ¿Qué tal, Ana María? ¿Qué tal estás? Hola Alex, hola a todos, muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Ana María, para quien no te conozca, ¿quién eres? Mi nombre es Ana María Caballero, soy poeta colombiana, vivo en Estados Unidos hace ya varios años y bueno, yo he escrito un libro de poesía en español, he escrito dos libros en inglés, tengo otro que sale el año entrante y hace unos meses descubrí el mundo de los NFTs y estoy muy motivada de traer mis versos al mundo cripto. Pienso que hay un potencial enorme de darle valor a la poesía por medio de eh, llenar los versos de nuevos medios visuales, auditivos. Y también he lanzado una galería literaria de NFTs que se llama The Verse Verse, el verso verso. Y ahí la idea es tener poetas del mundo tradicional y maridarlos con artistas visuales para convertirlos en unos NFTs, en arte digital bien especial. Buenísimo. Bueno, pues encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, ¿desde cuándo ya estás escribiendo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria en este mundo de la escritura para ti? Bueno, yo llevo escribiendo desde muy chica, por ahí desde los 12 años. Realmente recuerdo escribir mis primeros poemas y siempre me ha acompañado la literatura. Soy una lectora voraz. Y por ahí a los 27 años que tuve mi hijo y dejé de trabajar por primera vez en la vida, había trabajado desde los 15 años y estudiado, tuve el espacio tanto mental como de tiempo para poder transformar mis versos en, digamos, editarlos, coleccionarlos en un libro. Y fue en el momento en que empecé a mandar mis poemas, una colección llamada Entre Domingo y Domingo, a varios concursos. Y esa colección ganó el Premio Nacional de Poesía José Miguel Arango en Colombia. Fui la primera mujer en recibir este premio Ujú. y también quedó de segundo lugar en otra convocatoria nacional que se llama las ediciones Embalaje. Pues entonces quedé muy motivada de continuar escribiendo y continué, fue en inglés. Y, o sea, entiendo que eso fue cuando estabas en Colombia, ¿no? Y luego te mudaste a Estados Unidos o como... Sí, ¿no? Sí, señor. Sí, exactamente, Alex. Exacto. Estaba en ese momento viviendo en Colombia y después mi esposo tuvo que mudarse para Estados Unidos y nos Ujú. vinimos a vivir a Estados Unidos. Y ahí fue cuando empecé realmente a enfocarme al hacer lo mismo, a todos los poemas que había escrito por tantos años, editarlos, organizarlos, darles un poquito de cariño y organizarlos en un libro, un chapbook que se llama, digamos, como una colección corta de poemas. La primera fue Reverse Commute, Ujú. eh, como trayecto inverso, más o menos, sería la traducción. Y me lo publicaron en una colección, una antología de chapbooks, una imprenta de California. Y después publiqué otro chapbook que se llama Midlife o como punto medio de la vida, Sí. que es un poco sobre ese momento en que los papás empiezan a envejecer y tenemos hijos y nos encontramos cuidando matrimonio, cuidando papás enfermos, cuidando niños pequeños. Eh, entonces es como ese momento tan raro en la vida en que uno se vuelve como el niñero de todos. Sí. Y, y ese me lo publicó una imprenta basada en Kentucky. Y bueno, tengo otro manuscrito que me lo publicará una imprenta en Inglaterra el año entrante. Qué bueno. Y estoy trabajando en otro manuscrito que tengo buscándole hogar. Qué bueno. Muy interesante esa trayectoria. Y bueno, has comentado que escribes, y bueno, ya lo he visto yo también, ¿no? Que escribes tus poemas en inglés. ¿Para ti el inglés es un segundo idioma? ¿Es una lengua nativa también para ti, una segunda lengua? ¿O qué parte juega en ti el inglés?
Pues Alex, es casi que una lengua paralela que el español. Por la situación en Colombia, yo de muy chica viví también en Estados Unidos. Ajá, Eh, Estuve entrando y saliendo con mis padres. Mi padre tuvo pues casi lo secuestran en Colombia en un momento dado y entonces nos fuimos a Estados Unidos como, no sé, a mitad de año escolar, como muy, muy de afán y después intentamos volver porque siempre queríamos vivir en Colombia, ellos querían vivir en Colombia, pero entonces digamos que mi vida en Estados Unidos y mi vida en Colombia se han intersectado muchas veces, he estado yendo y viniendo toda una vida. claro. Y entonces para ti ha sido un desafío el escribir en este segundo, en ese, bueno, idioma paralelo, ¿no? Como las has definido. ¿Ha sido un desafío para ti o te viene naturalmente total? Me viene bastante natural, Alex, la verdad. Eh, lo siento muy paralelo, en verdad. Buenísimo. Em, También, volviendo al tema de los NFTs, ¿no? Has dicho que empezaste hace unos meses en ellos. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es este descubrimiento bueno, cómo comienza todo esto? Bueno, pues yo había publicado varios poemas, como te digo, y sentía que publicaba un poema y no pasaba mucho, ¿me entiendes? Era una vida muy corta la de un poema, no había mucha interacción con la gente, no había mucha lectura, uno no compartía como yo hubiera querido. Y entonces, pues aprovechando las redes sociales, empecé a transformar mis poemas en videopoemas con mi voz y con algo de visual. Eh, yo, no es que yo sepa manejar Photoshop, pero trabajo con un diseñador gráfico hace ya muchos años, con quien yo le doy todo el concepto de cada pieza, los colores, el ritmo, Sí. y juntos los montamos. Y entonces los empecé a publicar en Instagram y en Twitter a ver qué pasaba. Y me invitaron a ser parte de un proyecto que se llama Ether Poems, de una influencer muy grande del espacio NFT que es Artchick. Ajá. Y ahí fue que yo empecé con los NFTs. Qué bueno. ¿Y qué han significado para ti los NFTs? ¿Han significado un gran cambio en la forma de, no sé, digamos, en tus poemas o qué han significado a nivel general? Pues, a ver, Alex, algo que yo me he dado cuenta es que los poemas a veces muy largos y complejos, porque tengo poemas de todo tipo, tengo poemas que son 5 páginas de largas, tengo poemas que son 3 versos. eh, no es que haya cambiado mi manera de escribir. En este momento, por ejemplo, estoy escribiendo un poema narrativo de 24 partes sobre mi padre, que Ujú. ya voy en como la sexta página, pero, pero sí me hace pensar qué uso para mis NFTs. Entonces a veces me gusta, pues, los versos más cortos, de pronto más directos. Yo tiendo a escribir de una manera bastante directa, no tiendo a ser como muy, digamos, simbólico todo, sino más bien transparente. Em, y estos son los versos que yo considero de pronto serán mejor recibidos para una audiencia que vive en el mundo digital, donde el tiempo y la atención son limitados, ¿verdad? Sí, es muy curioso porque hace, no sé, hará cosa de un mes estuvo por aquí Pedro Saavedra, que es un fotógrafo, no sé si lo conoces, es un fotógrafo español, y justo estuvo comentando eso, ¿no? Como que el medio de los NFTs, cuando se trataba de quizás arte más lento, ¿no? Que cueste más digerir y que cueste más prestarle atención para entenderlo, em, es como que quizás no tiene tanta cabida o no triunfa tanto, ¿no? Entonces me parece curioso que me comentes esto porque es como que también corrobora un poco lo que dice, ¿no? Exacto. Muy curioso. Y bueno, he visto que tienes por ahí una obra en Async Art, ¿no? Que es una plataforma muy curiosa, que se puede programar un poco el arte que minteamos en esta plataforma. ¿En qué consiste esta obra? Porque me pareció muy interesante. Esta obra, Alex, es un cuento en verso. Es un cuento en 24 partes. Entonces, por ejemplo, el ensayo que estoy escribiendo sobre mi padre lo quiero publicar en medios tradicionales, pero también pienso que más adelante podría ser parte de mis proyectos de async.
Ajá. Y básicamente tú subes 24 JPGs a la plataforma, a un canvas que tienen. Y la plataforma automáticamente los va rotando cada hora. Ujú. Entonces, tú compras un NFT y recibes 24 partes, digamos, y, y se va actualizando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, mi pieza, muchas artistas visuales lo usan, por ejemplo, tienen un paisaje y van mostrando cómo cambia la luz, por ejemplo, al transcurrir el día. Sí. Mi pieza cuenta el cuento de un día sin dormir, un día insomniaco de una mujer. Eh, es una vida muy, muy doméstica, un cuento muy sencillo, como muchos de mis poemas, que les gusta, me encanta explorar la voz femenina del hogar, Sí. esa voz que a veces pensamos que no es valiosa, que no merece ser publicada, es la voz que a mí más como que me llama la atención y el cuento acompaña a esta mujer a lo largo de un día mientras que recoge a su hijo en el colegio, va al trabajo, le sirve la comida a su marido, cosas muy cotidianas, eh, pero, pero empezamos a ver que hay rupturas, ¿no? En su interior, y se van revelando poco a poco a medida que pasan las horas. Es muy interesante porque a mí me encanta, ¿no? El uso que, en este caso, que has hecho, ¿no? De esta plataforma, porque es como muy especial para el tema de los NFTs, porque es como que permite programar ese tipo de cosas en el arte, ¿no? Y el hecho de que lo utilices de esa forma para contar una historia que la puedes ir siguiendo las 24 horas del día, ¿no? Es como, no sé, me parece muy, muy interesante y buenísimo, vamos. Em, También, bueno, has comentado antes que fundaste junto a otras dos personas, si no me equivoco, The Verse Verse. ¿En qué consiste este proyecto? Consiste en traer voces del mundo tradicional de la poesía y buscar artistas visuales que las interpreten para convertirlas en obras de arte. La misión de la galería, fundada con mis amigas Kalen Iwamoto y Sasha Stiles, Ah, eh, es mostrar que la poesía es arte, poesía igual arte, que el trabajo que va detrás de un lienzo, una escultura, una cerámica, es la misma que va detrás de un poema y que se deberían valorar de la misma manera, ya sea a nivel cultural y a nivel también comercial. Entonces, nos gusta pues presentarlas de una manera nueva, fresca, con movimiento, eh, y ofrecerlas a la venta. Se han vendido en Foundation y en Object, estos poemas. qué bueno. Y para entrar en esta plataforma entiendo que necesitáis artistas digitales, ¿no? Para hacer esa síntesis y, mm, y poetas, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Hacéis vosotros una curación o cómo funciona? Sí, estamos, pues, la verdad, Alex, estamos muy enfocados en la curación y de traer voces del mundo tradicional de la poesía establecidas, porque Mm. nos parece que hay un espacio para elevar el nivel literario del mundo cripto. Entonces queremos extraer gente, o sea, en este momento tenemos una poeta que se ganó el premio Guggenheim en Estados Unidos, tenemos Sí. otra que se ganó el premio Pushcart y ha sido nominada 32 veces adicionales, y estamos tocando las puertas de otras poetas, eh, que también han tenido una trayectoria similar en el mundo tradicional de la poesía, porque queremos traer algo muy especial realmente en cuanto al texto. Qué bueno. Bueno, pues la verdad que me parece muy interesante este proyecto. Te quería preguntar también cómo ves, porque yo quizás el tema de la literatura, ¿no? De la poesía en los NFTs es algo que no he visto tan desarrollado, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco tu opinión de qué, digamos, en cómo ves que esté ahora mismo todo este sector, por así llamarlo, ¿no? De literatura en el mundo NFT. ¿Crees que está poco desarrollado? ¿Cómo lo ves? Está muy poco desarrollado.
Me parece que estamos apenas iniciando. Me parece que la gente tiene mucha curiosidad, tengo que decirlo. Mira que estamos tú y yo hablando, siempre, pues digamos que la gente me pregunta y quiere saber más y hay como interés, pero también pues falta, digamos que volumen de ventas. Eh, las ventas están más que todo enfocadas en el arte visual, el arte generativa, como sabes, está en este momento muy caliente en el mundo Sí. NFT, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial se mueve bastante. Eh, entonces yo pienso que estamos iniciando y es un camino largo. Buenísimo. Y para quien esté interesado en NFTs y literatura, ¿qué plataformas y personas les puedes recomendar? Sea del mundo hispano o sea del mundo anglosajón también. Me parece que un lugar muy importante para empezar, primero tienes que saber qué tipo de NFT vas a hacer. Si tú tienes conocimiento o la posibilidad de colaborar con alguien o trabajar con un diseñador gráfico y convertir tus poemas en elementos visuales de video, eh, pues eso es lo primero que tienes que decidir, qué tipo de proyecto vas a sacar. Ujú. Eh, pues porque realmente tienes que saber si vas a mintear un JPG, un MP4 o un PDF. Eh, y después me parece que un lugar muy bueno para empezar es la plataforma Tesos, por los costos son muy bajos. Ujú. Y hay una comunidad de escritores ahí bastante interesante y también te permite mintear ediciones y te permite mintear en PDF, que si no tienes elementos visuales para tu obra, pues el PDF siempre es una opción, ¿no? Me parece que también OpenSea, si quieres estar en Ether y no pagar el tema de los gas fees, ¿no? Esos costos transaccionales que pueden llegar a ser muy altos, Sí. también es un buen lugar para darte a conocer y hay coleccionistas que están siempre mirando en OpenSea. Eh, y bueno, y de ahí empezar hasta uno después va conociendo gente y finalmente uno, creo que todos los que se lo proponen generalmente consiguen una invitación a Foundation, que es una plataforma un poco más cerrada, Ujú. pero a la vez tengo que decir que es muy costosa, eh, y hay que pensar muy bien si vale la pena estar en Foundation y poco a poco darse uno a conocer y aplicar a las plataformas que son de pronto más curadas. Y entiendo que plataformas, aparte de la que habéis creado vosotras, enfocada a poemas o al mundo literario, tampoco es que haya ninguna, ¿no? O que, vamos, No, que se sepa al menos, ¿no? Yo lo único que por conozco ahora no. es una plataforma que se llama Whip Publishing, no sé si has escuchado de ella. Y, No, y bueno, lo que hacen en esta plataforma es básicamente poder tokenizar tus libros como NFTs. Entonces, ellos lo que hacen es crear un libro digital, ¿no? En el sentido de, con un archivo HTML, tú accedes al token y puedes leer en cualquier navegador un libro. Y es lo único que conozco así que digamos que esté relacionado con todo este mundillo. Y es de las primeras cosas que hay. O sea, es muy interesante cómo no se ha desarrollado mucho el tema de los libros, ¿no? Y literario en general, cuando es algo que básicamente mueve el mundo, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, bueno, mm, esperemos que poco a poco pues vaya evolucionando todo esto. Y de acuerdo. respecto a la evolución, ¿no? Quería saber un poco tu opinión de cómo esperas o cómo crees que va a evolucionar el mundo literario en el panorama de los NFTs. Pues yo pienso que no es que se vayan a acabar los libros y todo se va a volver un NFT. Mira que pues, los museos siempre van a existir, las galerías del mundo real. Finalmente tenemos paredes en nuestras casas para alegrar, eh, así como tenemos manos que quieren coger un libro de verdad. Pero me parece que hay un elemento digital que puede ser muy divertido, además, explorar y a veces a la poesía, no, hablando netamente de la poesía, me parece que le falta un poco ese sentido de jugar, de jugar y de explorar. Puede ser un poco acartonado el mundo de la poesía tradicional. Entonces me parece que el mundo NFT pues tiene mucho de eso, de esa energía del juego. Entonces, ¿por qué no tener un libro de poesía
con NFTs que lo acompañen, o a la gente que compre tu libro de pronto le das un NFT que pueda entonces ir a una lectura exclusiva. Eh, Creo que se van a acompañar, no es de reemplazar el uno con el otro, sino de acompañar. Totalmente. Además, yo creo que de cara al futuro y conforme se vaya desarrollando todo este tema además del metaverso, ¿no? Es perfectamente viable, por ejemplo, escribir pues un poema o una historia, ¿no? Y que los propios personajes puedan ser avatares que puedas conseguir como NFTs también, ¿no? Y que si coleccionas pues 10 poemas, por ejemplo, sobre esta historia, pues puedas conseguir el avatar o el wearable para un mundo virtual, ¿no? De tu personaje o de lo que sea. Entonces, la Ujú. verdad que da para mucho y es muy interesante. La verdad que estoy un poco deseando a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Así que, De bueno. acuerdo. Eh, bueno, Ana María, una pregunta que hacemos siempre a toda la gente que viene a este podcast es ¿cuál es tu criptomoneda favorita y por qué? Ay, Alex, yo creo que me encantaría decir Tesos, pero ha tenido muchos problemas últimamente con el cierre de Hiket Nunc. Sí, Eso es un poco triste. Ether tiene muchos problemas. El tema del gas a mí me parece que es insostenible. Realmente me hace pensar que estamos, como dicen siempre, estamos temprano. Es como una tecnología Betamax. sí, O sea, eso no tiene presentación que el gas fluctúe como fluctúa, primero que todo. Eso no debería ni fluctuar. No debería ser un factor que impida a alguien coleccionar una obra de arte, un NFT. Lo que más nos ha afectado a nosotros de manera negativa en el lanzamiento del Verse ha sido el tema del gas, porque es prohibitivo a veces mintear las cosas. Si además el minteo más la transacción del coleccionista valen más que el NFT. claro. Entonces yo pienso que eso va a cambiar y que van a haber nuevas plataformas y nuevos blockchains. Uno oye hablar de Solana, Sí. de Algorand y bueno, las mismas Matic y Polygon, que son los derivados del Ether. Eh, pero pues digamos que Tesos me cae bien. Sí, la verdad que digamos que el cierre de Hictenank ha sido quizás un antes y un después, ¿no? Porque muchas veces pensamos de las plataformas como que van a estar ahí siempre y, y ya hemos visto en este caso que no es así. Y bueno, por suerte sí que nacen alternativas, ¿no? Y nuestros NFTs están en la blockchain, entonces ese arte se puede o volver a comprar o volver a vender o lo que sea en otras plataformas, o sea que no se pierde, es una de las grandes ventajas, pero bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo va desarrollándose todo esto. Y respecto al tema de las gas fees, bueno, es cierto, yo esto me recuerda mucho y siempre lo pienso, es como cuando empezó todo el tema este de internet, ¿no? Que no podías ni descargar un archivo en un mes o algo así. Y, Sí. y ver un vídeo lo tenías que dejar cargando un buen rato, lo dejabas minimizado, ¿no? El vídeo para que cargase en YouTube o lo que sea. Y bueno, pues esto me recuerda un poco a eso, ¿no? Y a día de hoy, mira, podemos ver películas en Netflix en nuestro móvil si queremos. Entonces yo espero y creo que, bueno, todo esto se va a solucionar tarde o temprano. No sé cuánto tiempo tardará, pero bueno, esperemos que pronto, la verdad. Y también te quería preguntar, volviendo un poco también al pasado, ¿no? ¿Cuál fue el primer NFT que minteaste, que creaste? Mintié un Ether poem de mi compañera del Verse, Ajá. que se llama Sasha Styles. Mintié uno de los poemas de ella, de este proyecto de Ether Poems que hicimos. Este proyecto, ya que lo has mencionado un par de veces, que la verdad que se me ha pasado preguntarte, ¿en qué consiste? ¿Son distintos poemas, una colección de distintos poetas, ¿no? Entiendo, o cómo funciona. Sí. Es una colección cerrada, curada por Artcheck y otra mujer que se llama Artemis Wild, Ajá, eh, donde invitaron a 20 poetas a contribuir como 20 poemas cada uno. sí, Y, y los poemas estaban, para que además nos demos cuenta de lo que ha cambiado el Ether, los poemas estaban publicados sobre el blockchain, eran on-chain, o sea que dentro de la transacción, el hash de la transacción, sí. salía el texto del poema.
pero digamos que el proyecto sufrió mucho cuando empezó este tema del gas, que fue como en julio, agosto, que empezó a subir y a subir y a subir y a subir el tema del gas. Entonces imagínate mintear el texto de un poema, o sea, tenías que registrar todo el texto en el blockchain. Entonces Sí. los costos transaccionales del proyecto subieron un montón. Eh, pero fue un proyecto bellísimo y muy pionero en este tema de la poesía en NFTs. Qué bueno. Y qué bueno también formar parte de ese proyecto tan pionero, ¿no? Ujú, En la blockchain, porque además eso, yo creo que con los años es como que queda la marca, ¿no? De, pues mira, estuve ahí. Al final es casi como los CryptoPunks, pero aplicado a la escritura, ¿no? En cierto modo. ujú. Y, y también, por otro lado, ¿tienes algún NFT de algún artista, de algún escritor, de quien sea, que sea tu favorito, que te encante? Sí, he coleccionado muchos NFTs, he coleccionado uno de Kalen Iwamoto, he coleccionado uno de un escritor italiano que se llama Encapsuled, otro de un escritor inglés que se llama The Void, hay una poeta que vive en México, Vanessa Coleman, tengo poemas de todos ellos. Qué bueno. Bueno, Ana María, pues para cerrar esta entrevista, siempre me gusta hacerlo con consejos, ¿no? Para dar a otra gente que se inicia en este mundo de los NFTs. Entonces te lanzo la pregunta, ¿qué consejos darías a una persona que se esté recién iniciando en todo este mundillo? Y bueno, que esté un poco perdida o lo que sea y no sepa muy bien de qué va todo esto. Bueno, lo primero es abrir una cuenta en Twitter y empezar a seguir a NFT Español, por favor. Por ejemplo, si es de lengua hispana, también me parece que un buen lugar es NFTianguis, Ujú. es otra comunidad que se mueve bastante. eh, y empezar a seguir, por ejemplo, a la comunidad cubana, que me parece que es un trabajo muy interesante en promoverse y en operar como un grupo. eh, Empezar a participar en muchos spaces. Hay muchísimos spaces en español. Me parece que la comunidad hispanohablante se mueve muy bien en Twitter y aprender, tomarse unos meses para aprender. Me parece que es bueno seguir a personas como Jimena Buenavida, Diana Pelenur, Dani Uricoechea. Son líderes en la comunidad también hispanohablante. Eh, Está la comunidad también de mujeres, NFT. Ujú. NFT Mujeres es otra comunidad, si la persona es mujer, que también ayuda mucho a las personas nuevas. Y, y bueno, es observar un tiempo y antes de empezar a mintear, también me parece muy valioso hacer preguntas, no tener miedo a hacer preguntas. Todos fuimos nuevos en un momento dado. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí sería la entrevista. Muchísimas gracias, Ana María, por tu tiempo y por este podcast, esta charla tan interesante. Así que, bueno, pues nos vemos por Twitter. Sí, gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todos.